te has preguntado, ¿la educación es realmente inclusiva? Desde 1822 llegó a nuestro país la educación lancasterina. Esta educación está propuesta por un inglés, Joseph Lancaster, quien dice que los alumnos más avanzados le pueden enseñar a los alumnos que tienen menos conocimiento. Considero que esto es muy importante y que es uno de los principios del aprendizaje social, ya que, como bien sabemos, el aprendizaje social que Bandura nos habla, dice que las personas podemos aprender de otras personas, siendo así un modelo socialista. Esta metodología pedagógica rompía con el paradigma de que el docente estaba acá y el alumno aquí, siendo una nueva técnica muy revolucionaria en aquellos tiempos de 1800. Se creía que esta técnica era obsoleta, porque se tenía en cuenta al docente como la máxima autoridad y que no se le podía repelar ni mucho menos contradecir. Qué ironía, ¿no? Porque claro que el alumno en cualquier momento puede superar al docente. Estamos aquí con la señora Mari. Señora Mari, ¿usted cree que el alumno pueda superar al maestro? Depende del trato o del pensamiento de cada persona, pues, y también a cómo te enseña el maestro. Eso depende de todo. Depende mucho de eso. Sí. ¿Tú crees que el alumno puede superar al docente? Sí. Hay varios que dicen que no, pero va a depender de la persona, no del profesor, sino de la persona. Por ejemplo, como los que dicen de que, ¿cómo era? De lo del alumno no hace la escuela, algo así. Sino, sí, es dependiendo de la persona. Si tú le echas ganas, pues obviamente puedes superar y mejorar al maestro, y puede ser mejor que el maestro. Sí, claro. Estamos aquí con Vania Rubí y le tengo una pregunta. ¿Tú crees que el alumno puede superar al maestro? Sí. ¿Por qué? Porque si el maestro le puede enseñar más, él puede ser más ingenioso para poder superarlo y llegar a su nivel. Sí, ¿y tú qué quieres ser de grande? Maestra. Maestra, ay, ¿te gustaría ser maestra? Qué padre, yo creo que sí vas a poder, échale muchas ganas. ¿Qué pensará al respecto una docente? Estamos aquí con la maestra Marta. Maestra, gracias por aceptarme la entrevista y bueno, la pregunta es si usted cree que el alumno puede superar al maestro. Claro que sí lo creo y es muy cierto que el alumno puede superar al maestro. ¿Por qué? Porque en estos tiempos la tecnología ayuda mucho al alumno y claro, siempre y cuando el alumno quiera superarse. Ese es el objetivo principal. Si tú quieres, puedes superar a tus maestros estudiando, enfocándote más. Y este movimiento pedagógico lancasteriano fue encabezado por 5 mexicanos. Desgraciadamente ya no se tiene registro de ellos gracias a la Iglesia. En ese entonces la Iglesia ejerció un papel muy importante dentro del gobierno y de la educación mexicana, porque la educación en los 1800 era impartida por las iglesias, las monjas, los padres, los sacerdotes, ellos eran quienes regían la educación. Hoy en día, que ya tenemos la Ley General de Educación y que está en el artículo 3º, la ley nos avala que la educación es laica, gratuita y obligatoria. Pero qué injusticia que se le haya hecho a los 5 mexicanos que encabezaron este movimiento para que empecemos con la educación, los hayan silenciado. Gracias a este movimiento, el gobierno de México volteó a ver a la educación de México. Es ahí cuando empezaron los múltiples cambios. Bien sabemos que anteriormente las mujeres no teníamos el derecho de estudiar. Es así que el 8 de marzo de 1948 es cuando se dio en todo el mundo la educación a las mujeres de México, es decir, que se les otorgó ese derecho. Y la verdad es que me da mucho orgullo decir que el día de hoy en nuestro país, México, tenemos una presidenta que es mujer. Otra de las barreras que la educación de nuestro país ha tenido que enfrentar son las clases sociales. Según Marta,
Hernecker en su libro Clases sociales y lucha de clases, las diversas sociedades dependen fundamentalmente de la forma en que se producen y producen en ella los bienes materiales. Es decir, que podemos diferenciar a los individuos dependiendo de su capital económico. Sinceramente, no es algo en lo que yo esté de acuerdo, pero según Karl Marx, entre más capital tengas, tu clase se eleva. Y anteriormente esto pues era una creencia casi que todo mundo tenía en sus pensamientos tradicionalistas. Esto ha cambiado de poco a poco y hoy en día esto ya no es una barrera para la educación, porque antes, si tenías dinero y pertenecías a una clase social media en adelante, podías recibir educación, y si no lo eras, no la podías recibir. Es aquí cuando entramos y centramos esto en los pueblos rurales y la educación que se imparte en zonas geográficas alejadas. Y ahora que ya nos focalizamos en este tipo de grupos vulnerables, tenemos que reconocer que ellos también tienen derechos y que son personas que ocupan y necesitan de una educación para que puedan sobresalir y alcanzar todas sus metas. Ahora les voy a hablar sobre unos datos de la INEGI del 2020. En el país hay 184.295 localidades rurales en donde reside un total de 26.688.539. Eso es mucho, ¿no? Entonces, estas personas están localizadas y se definen por límites geoestadísticos que se trazan sobre rasgos naturales, como los ríos, las barrancas, los cerros, etc., o culturales, que se identifican en el terreno, las calles cercanas, los linderos, entre otros. Estos 26.688.539 individuos son acreedores a los derechos humanos por el simple hecho de existir, como anteriormente les comentaba. Y uno de sus derechos es la educación, sin importar la clase social o zona geográfica en la que se encuentren. Es aquí donde destaca el sistema de educación multigrado. La educación multigrado se caracteriza por tener frente a grupo a un docente. Este docente se encarga de gestiones administrativas, impartir clases, funciones directivas y hasta de funciones administrativas tipo como barrer, como acomodar y cosas que le corresponden a un conserje. Bien, hay diferentes tipos de educación multigrado. Está la unitaria, que solamente un docente se encarga de cumplir el papel de directivo, de docente y de intendente. Él es quien hace todo. Es realmente de aplaudir, sinceramente. También está la educación multigrado bidocente, que hay dos docentes. Uno de ellos tiene que cumplir la función de directivo y el otro tiene que dar clases, aunque el directivo también da clases, y entre ellos dos se ponen de acuerdo para que la escuela vaya en marcha. Está la tridocente, que de igual manera tienen que cumplir ellos tres con las funciones que ya les he estado explicando. Bueno, este tipo de educación se encuentra principalmente en zonas geográficas alejadas, es decir, no urbanizadas, como los pueblitos, los ranchitos, las comunidades que están muy alejadas. Y de hecho, un dato muy interesante es que Veracruz tiene el 66% de las escuelas multigrado en todo México. Gracias a la cruzada educativa de José Vasconcelos, en 1911 se establece el servicio de maestros ambulantes en algunas zonas rurales. Se construyen unos pocos centenares de casas para escuelas de un aula y se inicia la concepción de las escuelas normales. Para 1940 se le comenzó a dar importancia a la educación multigrado y se llevó a cabo el primer Congreso de Educación Rural, celebrado auspicios de la SEP y en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. En 1974 se realizó la creación de departamentos de escuelas rurales unitarias. El director general de Educación Popular del Estado, Guillermo Zúñiga Martínez, dispuso la creación de departamentos de escuelas rurales universitarias y unitarias. En la década de 1990, específicamente en 1995, se formó la Dirección General de Investigación Educativa de la SEP, un equipo encargado del proyecto de desarrollo de un modelo educativo para escuelas multigrado.
y para 2005 se crearon 4 tipos de adaptaciones curriculares para las escuelas multigrado y con ello la CEPO edita un material titulado Propuesta Educativa Multigrado. Hoy en la actualidad, con la nueva escuela mexicana, la NEM, se ha propuesto algo que es de suma importancia y de hecho es lo que más promueve, que es la inclusión. La inclusión hace que los alumnos se sientan bien dentro del aula de clases, que se sientan conformes y sobre todo que se sientan escuchados y que no tengan la excusa para decir que no quieren ir a la escuela o que se sienten excluidos. Debemos de formar ambientes sanos. Gracias a ello hemos dejado de lado todos los paradigmas y los hemos roto, como por ejemplo el que la clase social alta merece solamente educación mientras la clase social baja no la merece, o que las mujeres solo se deben de quedar en el hogar y cuidar de los hijos y atender al esposo. Hoy en día eso ya pasó de moda. También se ha superado muchísimas cosas y hemos logrado dentro de la educación multigrado muchas cosas muy buenas, como por ejemplo que las personas que pertenecen a zonas geográficas alejadas de nuestro país han logrado sobresalir, como por ejemplo las raramuris. Ellas son un ejemplo a seguir, ya que Lorena, que participó en una carrera junto a demás países europeos del continente americano como Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos, ella ganó la carrera. También hay otros deportistas como son los triquis, unos niños que juegan básquetbol descalzos y a pesar de todo ello han logrado sobresalir. El impedimento que puede ser a veces una zona marginada no quiere decir que no te va a garantizar una buena educación o sobresalir dentro de la sociedad, porque esto nos ayuda a que podamos impulsarnos, a que las zonas marginadas puedan sobresalir día con día y logren sus objetivos y logren alcanzar todo lo que ellos se proponen. Y es aquí donde entramos nosotros, los docentes, porque algún día nos van a dar una plaza en una zona rural muy alejada y seremos maestros tal vez unitarios, tridocentes, bidocentes. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este tipo de educación para que podamos tomar todas las armas necesarias y enseñarles a los niños y a el nuevo país, a las personas que estamos formando, que pueden lograr todo lo que se propongan. Esta educación tiene que ser trascendental y humanista. Tenemos que formar a nuevos mexicanos con autocrítica y que tengan conocimientos previos para que puedan tomar sus propias decisiones. Es nuestra responsabilidad impartir todos estos conocimientos para formar una nación sólida. Hemos llegado al fin de este documental. Espero y puedan reflexionar y se puedan responder la pregunta: ¿la educación es realmente inclusiva? ¿Este tipo de educación es realmente inclusiva? Gato, ¿tú crees que el alumno puede superar al maestro? Él cree que no. ¿Tú crees que el docente no es el alumno? Buscando víctimas para la entrevista.